¿Alguna vez te has preguntado cómo Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, pudo encontrar una esposa y tener un hijo si Adán y Eva eran los únicos padres de la humanidad? Este misterio puede parecer intrigante, pero al profundizar en los matices de la Biblia, encontramos respuestas fascinantes que pueden aclarar esta aparente duda. En este video, vamos a desvelar esa respuesta y sin duda te sorprenderás. Así que suscríbete al canal, dale me gusta al video y vamos a sumergirnos en esta historia. La creación de Adán y Eva es uno de los eventos más significativos de la narrativa bíblica, marcando el comienzo de la humanidad. Según el relato de Génesis, Dios creó a Adán del polvo de la tierra y le dio vida al soplar en sus narices. Luego, Dios hizo a Eva a partir de una de las costillas de Adán, estableciendo la primera unión matrimonial y el inicio de la humanidad. Esta creación no solo marcó el comienzo de la vida, sino también el inicio de la relación entre Dios y su creación, preparando el escenario para las historias bíblicas que vendrían después. Tras la creación de Adán y Eva y su colocación en el jardín del Edén, comenzaron a tener hijos. Entre estos hijos estaban Caín y Abel, dos hermanos que crecieron en un mundo aún marcado por la pureza de la creación inicial, pero que pronto enfrentaría sus primeros desafíos. Caín se convirtió en agricultor, dedicándose al cultivo de la tierra, mientras que Abel se hizo pastor, cuidando de los rebaños. La Biblia nos cuenta que, con el tiempo, ambos decidieron ofrecer sacrificios a Dios como forma de adoración y gratitud. Caín ofreció frutos de la tierra, mientras que Abel presentó lo mejor de su rebaño, ofreciendo las partes más grasosas y valiosas de las ovejas. El Señor miró con favor la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. Aunque la Biblia no detalla el motivo exacto de esta diferencia, generalmente se interpreta que se debió a la actitud y la calidad de la ofrenda. Abel dio lo mejor que tenía, mientras que la ofrenda de Caín no fue tan distinguida. Esta aceptación y rechazo de las ofrendas generaron gran insatisfacción y enojo en Caín, quien, sintiéndose frustrado y desanimado, no solo se entristeció, sino que su enojo se transformó en envidia y resentimiento hacia su hermano Abel. Dios percibió el tumulto emocional de Caín y lo advirtió sobre el peligro que representaban sus sentimientos. Le advirtió que el pecado estaba al acecho y que debía dominar sus emociones para evitar caer en la tentación. Esta advertencia divina tenía la intención de prevenir que Caín cometiera un pecado, ofreciéndole la oportunidad de arrepentirse y cambiar. Desafiado por la ira y la envidia, Caín invitó a Abel a ir al campo. En ese entorno aislado, lejos de la presencia de otros, la tensión entre los hermanos aumentó, y Caín, consumido por la furia y los celos, atacó a Abel, matándolo brutalmente. Este acto de violencia marcó la primera muerte registrada en la historia de la humanidad y trajo una nueva dimensión de pecado y sufrimiento al mundo creado por Dios. Después del asesinato, Dios confrontó a Caín, preguntándole por el paradero de Abel. Caín, tratando de ocultar su crimen, respondió con indiferencia: «No sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?». Esta respuesta no solo reveló su intento de evadir las consecuencias de su acto, sino también su falta de remordimiento y responsabilidad. Sabiendo la verdad, Dios reveló a Caín las consecuencias de su acción. Sería maldito y vagaría errante por la tierra, incapaz de cultivar el suelo que antes le daba sustento. La maldición de Caín fue doble. Además de tener que vagar por la tierra, el suelo ya no produciría frutos para él como antes. La vida de agricultor que Caín conocía estaba ahora arruinada. La respuesta de Caín a la maldición de Dios reveló su angustia y miedo por el futuro. Temía que, al vagar sin rumbo y sin protección, alguien lo encontraría y vengaría la muerte de Abel. En respuesta a esta preocupación, Dios puso una señal en Caín que lo protegería de cualquier venganza que pudiera buscarse contra él. Aunque la señal de Caín no se describe detalladamente en la Biblia,
sirvió para asegurar que Caín no fuera asesinado por otros, a pesar de su maldición. Después de esta interacción con Dios, Caín dejó la presencia del Señor y fue a vivir a la tierra de Nod, al este del Edén. La Biblia menciona entonces que Caín conoció a su esposa, con quien tuvo un hijo llamado Enoc. Además, el texto destaca que Caín construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo Enoc. La construcción de esta ciudad marca un punto importante en la narrativa, representando el comienzo del establecimiento de comunidades humanas. Sin embargo, es aquí donde empiezan a surgir dudas. El texto no proporciona detalles explícitos sobre cómo o con quién se casó Caín. En el versículo 17, solo tenemos la información de que conoció a su esposa. La posibilidad de que otros seres humanos existieran en la época de Caín, además de Adán, Eva, Caín y Abel, es una interpretación que busca llenar los vacíos en la narrativa bíblica y abordar cuestiones relacionadas con la expansión de la población humana. El miedo de Caín de ser asesinado por otros y la señal que Dios puso en él son aspectos que plantean preguntas importantes sobre la presencia de otros seres humanos, además de la familia central en la historia. En Génesis 4:14, Caín dice: «He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y fugitivo en la tierra, y cualquiera que me halle me matará». Este miedo es intrigante, ya que parece indicar la existencia de una población lo suficientemente significativa como para que Caín se preocupara por la posibilidad de ser encontrado y castigado. La interpretación menos aceptada sugiere que, además de la familia de Adán y Eva, Dios podría haber creado a otros seres humanos de manera independiente. Los defensores de esta teoría argumentan que, para explicar la rápida multiplicación de la población humana descrita en la Biblia, sería necesario un número significativo de individuos, algo difícil de lograr solo con los hijos de Adán y Eva. Sin embargo, esta teoría sigue siendo especulativa y no está confirmada por el texto bíblico. Por otro lado, la teoría más ampliamente aceptada es que Caín pudo haberse casado con una hermana o sobrina, de acuerdo con las prácticas culturales y el contexto de la época, descritos en la narrativa bíblica. Génesis no especifica que Adán y Eva solo tuvieran a Caín y Abel como hijos. La comprensión histórica de la época sugiere que las familias solían ser numerosas, y la ausencia de una prohibición específica en el texto bíblico permite la posibilidad de que Caín se haya casado con una hermana o pariente cercana. Esta interpretación se refuerza por la referencia a otros hijos e hijas de Adán y Eva en Génesis 5:4, que afirma: «Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas». Esta mención sugiere una descendencia más amplia, además de los hijos mencionados individualmente, como Caín, Abel y Set, permitiendo una interpretación más extensa sobre la familia de Adán y Eva. Es importante notar que, en ausencia de una población significativa fuera de la familia de Adán y Eva, la idea de que Caín se casara con una hermana surge como una explicación plausible para la continuidad de la línea humana. En el contexto cultural y temporal de la narrativa bíblica, el matrimonio entre hermanos o parientes cercanos era considerado aceptable y, en algunos casos, necesario para la propagación de la humanidad. Esta interpretación está en consonancia con las circunstancias únicas descritas en la Biblia, que no prohíbe explícitamente el matrimonio entre hermanos en las primeras etapas de la historia humana. Además, la Biblia presenta varios ejemplos de matrimonios entre parientes cercanos. Un ejemplo notable es el de los hijos de Noé. Después del diluvio, Noé, su esposa y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, fueron los únicos sobrevivientes para repoblar la tierra. Los hijos de Noé tuvieron que casarse entre sí o con sus hermanas, debido a la ausencia de otras personas disponibles. Otro ejemplo es el matrimonio de Abraham con Sara, su media hermana. La narrativa bíblica en Génesis 20:12 confirma que Abraham y Sara compartían el mismo padre.
siendo medio hermanos. En ese tiempo, los matrimonios entre parientes cercanos, como medio hermanos, eran aceptados y a menudo necesarios para mantener la continuidad de la línea familiar. Isaac, hijo de Abraham, siguió esta práctica al casarse con Rebeca, su prima de primer grado. Los matrimonios entre primos eran comunes y reflejaban las normas culturales de la sociedad antigua. Del mismo modo, Jacob, nieto de Abraham, se casó con sus primas Lea y Raquel. Estos matrimonios, aunque pueden parecer inusuales hoy en día, eran normas establecidas en el contexto cultural e histórico de la época. Cabe destacar que las leyes que prohibían el matrimonio entre parientes cercanos, como se describe en la ley mosaica, se establecieron mucho tiempo después de estos eventos, aproximadamente 2500 años después de la creación de Adán y Eva. Estas leyes, que forman parte del pacto dado a Moisés, establecieron estándares éticos y sociales más estrictos, reflejando la evolución de las normas culturales y la necesidad de mantener la salud genética y el orden social en una sociedad más compleja. La narrativa bíblica a menudo se centra en las historias de Caín y Abel, dos de los hijos más conocidos de Adán y Eva. Curiosamente, las tradiciones judías y cristianas suelen ignorar las historias de personajes secundarios, dando mayor énfasis a las narrativas más dramáticas. Esta tendencia oscurece la presencia y los recorridos de los otros hijos e hijas de esta primera familia humana, creando una laguna en la comprensión de las experiencias y destinos de los demás miembros de la familia, cuyas vidas también desempeñaron papeles significativos en la historia humana. Aunque Génesis 5:4 menciona que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas además de Caín y Abel, la ausencia de nombres específicos para estas hijas contribuye a que sus historias sean marginalizadas, manteniéndolas anónimas, mientras que Caín y Abel asumen roles centrales. Sin embargo, es comprensible que la Biblia no pueda detallar la vida de todos los personajes. Es prácticamente imposible cubrir toda la vastedad de información, desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos, en un solo libro. En este contexto surgieron libros secundarios, como el Libro de los Jubileos, que aunque no es ampliamente reconocido, ofrece una fuente alternativa que explora detalles sobre algunas figuras menos conocidas, como las hijas de Adán y Eva. Estos personajes olvidados proporcionan una perspectiva más amplia sobre la extensa descendencia de la primera pareja. Sin embargo, es importante enfatizar que el Libro de los Jubileos es considerado apócrifo, es decir, no forma parte del canon oficial de la Biblia judía o cristiana. En resumen, no es considerado escritura sagrada por las principales tradiciones religiosas, principalmente debido a la falta de consenso sobre su autoría y origen, además de sus interpretaciones que difieren de las versiones más aceptadas. Aún así, el Libro de los Jubileos tiene relevancia histórica, ofreciendo una perspectiva única sobre los eventos narrados en Génesis, especialmente los relacionados con la creación del mundo, Adán y Eva, y otros personajes del Antiguo Testamento. Su apodo, Pequeño Génesis, refleja su conexión directa con los eventos y figuras descritos en el libro de Génesis. Este libro apócrifo proporciona una interpretación más profunda de la historia, yendo más allá de lo que se encuentra en la Biblia, incluyendo la mención de los nombres de las hijas de Adán y Eva y la descripción de sus vidas. Al investigar el Libro de los Jubileos, en busca de los nombres de las hijas de Adán y Eva, encontramos a las figuras de Awan y Azura, identificadas como esposas de Caín y Set, respectivamente. En el relato de Génesis 4:16 a 17, leemos: Entonces, Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. En algunas tradiciones judías, Awan, también conocida como An,
es reconocida como la esposa de Caín, siendo la primogénita de Adán y Eva. Aunque su nombre no aparece explícitamente en la Biblia, se menciona en textos apócrifos como el Libro de los Jubileos. La etimología de su nombre, asociado con el hebreo o el fenicio, sugiere significados como vicio o poder. Como esposa de Caín, su nombre puede simbolizar la fuerza o influencia que ejerció en la línea iniciada por el primogénito de Adán y Eva. Al mismo tiempo, la connotación de vicio puede reflejar los desafíos y adversidades que enfrentaron Caín y Abán después del exilio de Caín. La narrativa bíblica destaca que, tras su exilio, Caín fundó la ciudad de Enoc y la nombró en honor a su hijo. El Libro de los Jubileos también menciona esta ciudad como uno de los logros de Caín después del trágico incidente con Abel. Cuando se analiza junto a Caín, Abán emerge como una figura esencial en la descendencia, convirtiéndose en un vínculo central en los eventos significativos que ocurrieron tras el destierro de Caín por el asesinato de su hermano. Aunque la Biblia no identifica explícitamente a la esposa de Caín ni revela su origen, al seguir la narrativa de Génesis hasta el momento del exilio de Caín y su encuentro con esta mujer mencionada, pocos personajes son nombrados, incluyendo a Adán, Eva y sus hijos Abel y Set. Sin embargo, es importante considerar que, para cuando Caín se unió a Abán, la tierra probablemente ya estaba bastante poblada. En este punto de la historia, seguramente había más de 5 individuos, incluidas otras mujeres, además de Eva. Otro aspecto intrigante de las primeras generaciones bíblicas es la notable longevidad de los personajes antediluvianos. Estos patriarcas vivieron vidas extraordinariamente largas, desafiando nuestras nociones modernas sobre la duración de la vida humana. Este fenómeno es especialmente evidente en las genealogías descritas en el libro del Génesis, donde vemos a figuras como Adán, Set y Matusalén viviendo cientos de años. La longevidad de estos personajes ofrece una visión fascinante de las condiciones y posibilidades de la antigüedad bíblica. Adán, el primer hombre, vivió 930 años, según Génesis 5:5. Su hijo Set, que nació después de la muerte de Abel y desempeñó un papel crucial en la continuidad de la línea humana, vivió 912 años, Génesis 5:8. Enós, nieto de Adán, vivió 905 años, Génesis 5:11. Estos ejemplos muestran que, en los albores de la humanidad, la longevidad no era la excepción, sino la norma. Matusalén, abuelo de Noé, es conocido por haber vivido 969 años, siendo el hombre más anciano mencionado en la Biblia, Génesis 5:27. Varias teorías intentan explicar esta longevidad excepcional. Una explicación propuesta es la idea de un ambiente primordial perfecto, donde las condiciones climáticas, atmosféricas y ambientales podrían haber contribuido a la longevidad. Según esta visión, la atmósfera de la Tierra antes del diluvio podría haber ofrecido protección adicional contra las radiaciones dañinas y otros factores que normalmente contribuyen al envejecimiento. Otros estudiosos sugieren que la genética de los primeros humanos era más robusta, permitiendo una vida más larga. Además, algunas interpretaciones bíblicas apuntan a cambios divinos o alteraciones en las leyes naturales después del diluvio. A medida que profundizamos en este misterio bíblico, no querrás perderte las próximas revelaciones. Sigue viendo hasta el final para descubrir más detalles sorprendentes sobre la descendencia de Caín y el significado detrás de la longevidad de los primeros patriarcas. Además, prepárate para una conclusión que podría cambiar tu perspectiva sobre este enigma ancestral. Así que quédate hasta el final, y te aseguro que valdrá la pena. Según Génesis 6:3, Dios declaró: «No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque él es carne, pero sus días serán 120 años». Esta declaración podría indicar una reducción planificada en la longevidad humana después del diluvio.
lo que correspondería a la disminución gradual en la duración de la vida observada en las generaciones posteriores. Después del diluvio, las edades de los personajes bíblicos disminuyeron significativamente. Abraham, por ejemplo, vivió 175 años, Génesis 25:7, y Moisés, una de las figuras más conocidas del Antiguo Testamento, vivió 120 años, Deuteronomio 34:7. Este declive progresivo puede atribuirse a varios cambios. Una explicación común es que las condiciones ambientales alteradas después del diluvio tuvieron un impacto significativo en la longevidad. Otro factor podría ser el deterioro gradual de la calidad genética en las generaciones posteriores, debido al matrimonio entre parientes cercanos. La disminución de la longevidad también podría reflejar cambios en los planes divinos y las condiciones de la humanidad, con algunos estudiosos creyendo que Dios ajustó la duración de la vida humana para adaptarse a los nuevos tiempos y realidades del mundo postdiluviano, donde vidas tan largas se volvieron menos relevantes. Por lo tanto, cuando Caín consideró el matrimonio, había varias hermanas y sobrinas disponibles, lo que facilitaba su búsqueda de una esposa consanguínea. Esta práctica de casarse con parientes cercanos, como se mencionó anteriormente, persistió durante mucho tiempo. Solo mucho más tarde, con el aumento significativo de la población, se estableció la prohibición de las relaciones sexuales entre parientes cercanos para prevenir las consecuencias negativas, como el riesgo de defectos genéticos y problemas de salud resultantes de matrimonios consanguíneos. La Biblia deja claro que toda la raza humana desciende de Adán y Eva, y cualquier teoría contraria carece de fundamento bíblico, como está expresado en Hechos 17:26. De un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Esta perspectiva aclara la dinámica de las relaciones en esa época y la formación de la humanidad a partir de una sola pareja original. Otra hija de Adán y Eva, detallada en el Libro de los Jubileos, es Asura, reconocida como la esposa de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Su asociación simbólica con el cielo azul o el lapislázuli sugiere pureza celestial, y su nombre refleja la singularidad que ella representa en la narrativa. Como esposa de Set, Asura influyó directamente en la continuación de la línea justa, contribuyendo a la preservación de las virtudes y valores deseados en la genealogía bíblica. Es importante recordar que Set nació después de la muerte de Abel, y Eva creía que él había sido nombrado por Dios para establecer una nueva línea en lugar de Abel, quien fue asesinado por Caín. Según estas tradiciones, Asura era inicialmente la esposa de Abel, y tras su muerte se convirtió en viuda y se casó con Set. De esa unión surgieron descendientes notables. Entre los hijos de Set destaca Enós, cuyo nombre significa hombre frágil. Enós es reconocido por haber sido el primero en desarrollar la práctica de invocar el nombre del Señor, estableciendo una conexión espiritual que se convertiría en una práctica central en las tradiciones religiosas posteriores. Además de Enós, otro personaje notable de esta línea es Enoc, conocido por su cercanía excepcional con Dios, hasta el punto de caminar con Dios, según el relato bíblico. Enoc, en su vida de justicia y comunión directa con lo divino, se destaca como una contribución singular, representando un ejemplo de devoción que trascendió su tiempo. Por ello, Enoc fue uno de los pocos seres humanos que no experimentó la muerte, siendo llevado por Dios. Sin embargo, una de las contribuciones más significativas de la línea de Set es Noé, el justo constructor del arca durante el diluvio. Noé, hijo de Lamec y nieto de Set, fue elegido por Dios para preservar a la humanidad y la diversidad de las criaturas durante el cataclismo global. Su obediencia y fe, registradas en la narrativa del diluvio, resaltan la importancia de la línea de Set en el cumplimiento de los planes divinos para la redención de la humanidad.
Estas tradiciones religiosas, especialmente al explorar las líneas de Caín y Awan, en contraste con Set y Asura, ofrecen una dualidad intrigante en la condición humana, expresada a través de elecciones morales y espirituales. Caín, como el primogénito de Adán y Eva, encarna un camino marcado por elecciones que reflejan el fracaso humano. En contraste, la línea de Set y Asura ofrece una narrativa de elecciones más alineadas con la voluntad divina. Estas dos líneas, a pesar de las diferencias marcadas, poseen su propia significancia y reflejan la dualidad inherente en la condición humana, con elecciones morales y espirituales, moldeando el destino de las generaciones posteriores. Vale la pena recordar una vez más que el Libro de los Jubileos es considerado apócrifo, es decir, no es oficialmente reconocido por las principales tradiciones religiosas, tanto judías como cristianas. Todos estos detalles sobre las hijas de Adán y Eva pueden variar según diferentes interpretaciones y creencias religiosas. La Biblia, siendo un libro sagrado, se centra en los mensajes más importantes sobre la fe y nuestra relación con Dios. No tiene como objetivo contar cada detalle o historia de cada persona que existió, sino concentrarse en las lecciones y enseñanzas esenciales para nuestras vidas espirituales y morales. Dios usa la Biblia para mostrarnos lo que es más importante: su amor, su justicia y cómo desea que vivamos. Es importante entender que un solo libro, como la Biblia, no puede incluir todo sobre la historia o todos los personajes. La Biblia es como una guía que nos da la información necesaria para conocer a Dios y seguir sus caminos. Nos ayuda a entender lo que es crucial para nuestra vida y nuestra relación con Él, sin intentar cubrir todos los aspectos de la vida y la historia. Los planes de Dios son perfectos, pero también son mayores de lo que podemos comprender completamente. La Biblia nos da una idea del amor y la justicia de Dios, pero no revela todo sobre sus propósitos. En Isaías 55, 8-9, leemos: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos». Esto significa que hay cosas sobre Dios y sus planes que están más allá de nuestra comprensión. Dios no espera que entendamos todo. Él desea que confiemos en Él y busquemos su amor y guía. Ahora que hemos explorado la fascinante historia de Caín y discutido las diferentes interpretaciones sobre quién pudo haber sido su esposa, queremos conocer tu opinión. ¿Crees en la información del Libro de los Jubileos, aunque sea un texto apócrifo? ¿O tienes una visión diferente sobre este misterio bíblico? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos, porque tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal para más videos intrigantes como este. Activa la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de nuestras próximas discusiones. Y ya que estás aquí, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otro misterio fascinante de la Biblia que te sorprenderá. Hasta entonces, cuídate y que Dios te bendiga.